Una joven inocente paseaba en bicicleta por la casa, y cuando su madre fue a ver cómo estaba después de preparar la comida, ya no estaba, desaparecida sin dejar rastro. Pero 12 años después, unos obreros que reformaban el garaje de una propiedad descubrieron algo espeluznante bajo el suelo de hormigón, un hallazgo que lo cambiaría todo. El Valle de la Luna no era el tipo de lugar donde desaparecen niños. El tranquilo pueblo montañoso enclavado en los altos de Jalisco siempre se había enorgullecido de su seguridad y de su espíritu de comunidad unida. El pueblo se caracterizaba por sus mañanas brumosas, en las que la niebla se extendía por las sinuosas carreteras bordeadas de cactus, creando un paisaje casi místico. En la última década, el Valle de la Luna había crecido modestamente, con algunas nuevas urbanizaciones que brotaban a lo largo de sus bordes. El auge de los alquileres de Airbnb había traído un flujo constante de visitantes a medida que el trabajo remoto hacía más populares las escapadas rurales para los habitantes de las ciudades de Guadalajara o Ciudad de México, que buscaban refugio temporal en la tranquilidad de la sierra. Aquella tarde de finales de mayo, Laura Fernández entró en su casa exactamente a las 15:17, como hacía la mayoría de los días laborables. A sus 40 años, su pelo castaño oscuro empezaba a mostrar mechones plateados que ya no se molestaba en ocultar. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años, grabadas allí por una pena que ningún padre debería tener que soportar jamás. Laura apagó el motor de su viejo Volkswagen y recogió los utensilios de repostería y el delantal. Como repostera de la mañana dulce, solía trabajar en el turno de mañana. Comenzaba su jornada a las 5:30 a.m., preparando el pan dulce y los postres del día, y terminaba a media tarde, lo que le permitía llegar a casa, a una casa vacía que nunca dejaba de sentirse demasiado silenciosa. Laura Fernández era madre, o solía serlo, antes de que su hija Emilia desapareciera hace 12 años. Emilia solo tenía 8 años cuando desapareció una mañana durante las vacaciones de verano. Laura estaba en la cocina preparando mole para el almuerzo cuando se dio cuenta de que hacía más de una hora que no oía el familiar sonido de las risitas de Emilia. Llamó, miró en el patio trasero, luego en el delantero y después en las casas de los vecinos. Al anochecer, todo el pueblo buscaba a la niña de la sonrisa radiante y las trenzas oscuras. Después, el marido de Laura no pudo soportar el peso de su dolor compartido. Culpaba a Laura por no vigilar a Emilia lo suficiente, por estar en la cocina en lugar de fuera con su hija. 6 meses después de la desaparición de Emilia, pidió el divorcio y se trasladó a Guadalajara, dejando a Laura sola con su sentimiento de culpa y una casa llena de recuerdos. Cuando Laura entró en su casa, colocó sus utensilios de repostería en la encimera de la cocina y colgó su delantal espolvoreado de harina en el respaldo de una silla. La casa estaba en silencio, como siempre. Estaba a punto de subir a ducharse cuando sonó su teléfono. En la pantalla aparecía un nombre que hacía años que no veía: Detective Diego Hernández. Diego había sido el investigador principal del caso de Emilia. Al principio llamaba a Laura a diario para ponerla al día, pero cuando los meses se convirtieron en años y el caso se enfrió, las llamadas cesaron. Ahora Laura tenía que ponerse en contacto con el Ministerio Público para que le dijeran que no había nuevas pistas. Su corazón se aceleró al contestar. Detective Hernández. Señora Fernández. Buenas tardes. Su voz era más grave de lo que ella recordaba, tal vez envejecida por los años transcurridos desde la última vez que habían hablado. ¿Está usted en casa? Sí, acabo de llegar del trabajo. ¿Va todo bien? Hubo una breve pausa. Ha surgido algo relacionado con el caso de Emilia. Es importante. ¿Le parece bien que pase a hablar con usted en persona? La mano de Laura se tensó en torno al teléfono. Por supuesto. Sí. Venga, por favor. Estaré allí en 15 minutos. Después de colgar, Laura se paseó por el salón, alisando revistas de revista Vanidades que no necesitaban alisarse, mulliendo cojines que no estaban planos. Su mente bullía de posibilidades. ¿Habrían encontrado a Emilia? ¿Eran sus restos? ¿Alguien había confesado? La incertidumbre era angustiosa. Cuando vio por la ventana que el coche patrulla de la policía estatal se detenía frente a su casa, Laura ya estaba esperando en la puerta. Salió el detective Hernández, que parecía más viejo de lo que ella recordaba. Tenía el pelo oscuro salpicado de canas y se comportaba con la ligera inclinación de alguien que ha pasado demasiados años encorvado sobre expedientes.
Señora Fernández, asintió mientras se acercaba al porche. Por favor, llámeme Laura, le dijo ella, una formalidad que repetían cada vez que se veían, a pesar de conocerse desde hacía más de una década. Laura, corrigió él. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Pase, por favor, dijo ella, haciéndose a un lado para dejarle entrar, pero él permaneció al pie de los escalones del porche. En realidad, creo que es mejor que vengas conmigo. Hemos encontrado algo, una prueba importante relacionada con el caso de Emilia. A Laura se le cortó la respiración. ¿Qué es? Hemos encontrado la bicicleta de Emilia, dijo él con el rostro serio. El equipo forense está investigando ahora el lugar. Su bicicleta. ¿Dónde? ¿Cómo? Las preguntas de Laura salieron a trompicones. Fue descubierta en una propiedad de Airbnb no muy lejos de aquí. Sería mejor que vinieras conmigo para poder identificarla y confirmar que pertenece a Emilia. Laura no lo dudó. Cogió su bolso de la mesa del recibidor y cerró la puerta tras de sí. Mientras conducían por las conocidas calles del Valle de la Luna, Laura se dio cuenta de que se dirigían por el Camino del Cielo, una ruta que hacía a diario de camino al trabajo. Paso por delante de esta casa todos los días, susurró, más para sí misma que para el detective. Paso por aquí todas las mañanas. El detective Hernández la miró con simpatía mientras aparcaba el coche. Ya lo resolveremos, Laura. La propiedad bullía de actividad. Los agentes de la policía estatal se arremolinaban, algunos haciendo fotos, otros hablando en pequeños grupos. La cinta amarilla de la escena del crimen acordonaba la zona del garaje, donde trabajaban varias personas con trajes blancos de forense. Mientras la detective Hernández la guiaba hacia el garaje, se les acercó un hombre con chaleco de construcción. Detective, hemos terminado de documentar la posición inicial del objeto, dijo. Gracias, Juan. Señora Fernández, este es Juan Morales, el capataz de reformas que descubrió la bicicleta. El albañil asintió a Laura. Estábamos rompiendo el hormigón para reparar las cañerías y renovar todo el garaje cuando la encontramos. Estaba completamente enterrada bajo el suelo. Laura les siguió hasta el garaje, donde una parte del suelo de hormigón se había roto, dejando al descubierto una fosa de 1 metro de profundidad. En el fondo, parcialmente cubierta de tierra y polvo de hormigón, había una pequeña bicicleta rosa con una cesta de plástico blanco en la parte delantera. Incluso cubierta de mugre, Laura la reconoció de inmediato. «Es suya», dijo con voz apenas audible. «Es la bicicleta de Emilia». Se acercó al borde del foso, atraída por la visión de algo que su hija había tocado, que había amado. La bicicleta estaba oxidada y deteriorada, pero era inconfundible. «¿Está segura?», preguntó con suavidad el detective Hernández. Laura asintió y señaló el manillar. «Esos adornos, ¿ves los lazos morados y rosas? Emilia nunca dejaba que nadie se los quitara. Le encantaban». La voz se le quebró en la última palabra y se tapó la boca con la mano. «La bicicleta fue colocada aquí a propósito», añadió el capataz. «No la taparon accidentalmente durante las obras. La enterraron profundamente para ocultarla». «Había». Laura no pudo terminar la pregunta. El miedo le constriñó la garganta. El detective Hernández comprendió. «No hay restos humanos, Laura, solo la bicicleta». Laura asintió, el alivio mezclado con el dolor renovado de ver la posesión de su hija después de tanto tiempo. «Gracias por confirmárnoslo», dijo el detective Hernández. «El equipo forense extraerá ahora la bicicleta y la analizará en busca de huellas dactilares y cualquier rastro de ADN. Aunque después de 12 años bajo tierra, no estoy seguro de lo que podrán encontrar». ¿Has hablado con alguien sobre esto? ¿Los propietarios o...? Hemos contactado con el cuidador de la propiedad, un hombre llamado Ernesto Maldonado. Uno de mis agentes fue a recogerle hace una media hora. También tenemos la información de contacto de los últimos huéspedes que se alojaron aquí. Se fueron ayer y viven en Ciudad de México. También nos estamos poniendo en contacto con ellos. Laura se quedó mirando la bicicleta rosa en el foso, la conexión más tangible con su hija que había tenido en 12 años. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo más que el dolor sordo de la pérdida, una chispa de esperanza. Laura se quedó inmóvil mientras observaba el trabajo del equipo forense. Hizo varias fotos de la moto con su teléfono, con cuidado de no interrumpir la investigación. Los forenses fueron meticulosos y documentaron todos los ángulos antes de prepararse para sacar la bicicleta de su tumba de hormigón.
Trataremos esto con sumo cuidado, le aseguró un agente forense a Laura, al notar su mirada ansiosa. Cada detalle importa. Mientras continuaban su trabajo, el sonido de neumáticos sobre la grava anunció la llegada de otro vehículo policial. A través de la puerta abierta del garaje, Laura vio a dos agentes uniformados que escoltaban a un hombre mayor hacia la casa. Parecía tener unos 50 años, el pelo canoso y ralo y la cara curtida. Su postura era ligeramente encorvada y caminaba con los pasos cuidadosos de alguien que intenta parecer más pequeño de lo que es. Ese es Ernesto Maldonado, el cuidador de la finca, dijo el detective Hernández, siguiendo la mirada de Laura. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Salieron al exterior donde los agentes habían llevado al hombre para que se colocara cerca del coche patrulla. De cerca, Ernesto Maldonado parecía aún más curtido, con profundas arrugas alrededor de la boca y ojos que se movían nerviosos entre el detective y Laura. Señor Maldonado, empezó el detective Hernández. Soy el detective Diego Hernández, investigador principal del caso de la desaparición de Emilia Fernández. Ella es Laura Fernández, la madre de Emilia. Ernesto asintió con la cabeza, sin mirar a ninguno de los dos a los ojos. Me han dicho que han encontrado algo. Los agentes no me dijeron mucho, solo que tenía que venir enseguida. Hemos descubierto una bicicleta de niño enterrada bajo el suelo de hormigón del garaje, explicó el detective Hernández. Se ha identificado como perteneciente a Emilia Fernández, que desapareció hace 12 años, a la edad de 8. Los ojos de Ernesto se abrieron de par en par. ¿Una bicicleta bajo el hormigón? Su voz se alzó ligeramente. Yo no sé nada de eso. Solo soy el conserje. Me ocupo de los huéspedes y del mantenimiento de la propiedad. Eso es todo. Pero sí sé que el dueño encargó una reforma en su garaje. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como conserje de esta propiedad?, preguntó el detective Hernández. Unos 10 años, desde que el señor Vargas decidió alquilarla a través de Airbnb. ¿Y quién es el señor Vargas? Ernesto cambió el peso de un pie a otro. Vicente Vargas. Es el dueño. Ahora vive en Madrid, España. Desde hace años vuelve 1 o 2 veces al año para revisar la propiedad, pero por lo demás confía en mí para que lo gestione todo. El detective Hernández mantuvo el contacto visual con Ernesto mientras continuaba con su interrogatorio. ¿Cuándo se renovó o reparó el suelo del garaje por última vez? No desde que estoy aquí, respondió Ernesto. La casa se construyó hace unos 13 años. El señor Vargas vivió aquí unos años antes de trasladarse a Europa. Laura observó el intercambio, tratando de leer el lenguaje corporal de Ernesto. Había algo en la forma en que no dejaba de mirar hacia el garaje, un nerviosismo que parecía excesivo incluso dadas las circunstancias. La voz del detective Hernández adquirió un tono más duro. Señor Maldonado, seré directo con usted. En este momento, los principales sospechosos en este caso son las personas que han tenido acceso regular a esta propiedad. Es decir, usted y el propietario. Que un invitado entierre una bicicleta bajo el hormigón sería algo muy inusual y difícil de llevar a cabo. La cara de Ernesto enrojeció. ¿Cree que tengo algo que ver con esto? No me atrevería a hacer algo así. Soy un cuidador de fincas, no un delincuente. No sé nada de ninguna chica o bicicleta desaparecida. Necesitaremos los registros de todos los huéspedes que se han alojado aquí a lo largo de los años, dijo uno de los agentes uniformados. Ernesto asintió rápidamente. Por supuesto, puedo proporcionarles todo eso. Esta propiedad es una de las favoritas de la zona. Algunos huéspedes se han quedado durante meses, incluso 1 año o 2, sobre todo desde que se hizo común el trabajo a distancia. Tengo todos los registros. ¿Está sugiriendo que la bicicleta podría haber sido enterrada por un huésped de larga estancia?, preguntó el detective Hernández con escepticismo. No estoy sugiriendo nada, dijo Ernesto, levantando las manos a la defensiva. Solo digo que no sé cómo llegó allí. Por lo que sabemos, podría haber estado allí antes de que yo empezara a trabajar aquí. El detective Hernández intercambió miradas con uno de sus agentes, que sacó una tableta y empezó a dar golpecitos en la pantalla. Al cabo de un momento, el agente tomó la palabra. Según los registros municipales, este inmueble se construyó en 2010, aproximadamente 1 año antes de la desaparición de Emilia Fernández en 2011. Pues ahí lo tienes, dijo Ernesto rápidamente. La bicicleta debió ser colocada allí durante la construcción, antes de que se vertiera el hormigón. Entonces ni siquiera trabajaba para el señor Vargas.
La expresión del detective Hernández permaneció impasible. Tendremos que hablar con el señor Vargas lo antes posible. Mientras tanto, señor Maldonado le agradecería que se quedara en la ciudad y se pusiera a su disposición para más interrogatorios. Ernesto asintió enérgicamente. Por supuesto, detective. Quiero ayudar en todo lo que pueda. Le daré toda la información que necesite. Laura observó cómo el detective Hernández ordenaba a sus agentes que se coordinaran con las fuerzas de seguridad internacionales para ponerse en contacto con Vicente Vargas en España. Se registraría a fondo la propiedad y se contactaría e interrogaría a todos los huéspedes que se hubieran alojado allí. El detective Hernández se volvió hacia Laura. Hemos avisado a los medios de comunicación locales del descubrimiento. Probablemente llegarán pronto. ¿Quiere hacer alguna declaración? Laura negó con la cabeza. No, no creo que pueda encargarme de eso ahora mismo. Esto es demasiado. Lo entiendo perfectamente, le aseguró él. Haré que un oficial te acompañe a casa. Te mantendremos informada de todo lo que encontremos. Mientras Laura era conducida de vuelta a un coche patrulla, vio que empezaban a llegar furgonetas de noticias, reporteros de Televisa y Azteca instalando cámaras en los límites de la propiedad. La visión de la bicicleta de Emilia había despertado algo en ella, una esperanza desesperada que había permanecido latente durante años. Pero esa esperanza iba acompañada del miedo a la decepción, a que le rompieran el corazón de nuevo. Mientras el oficial la llevaba a casa, Laura miraba por la ventanilla las calles familiares del Valle de la Luna, viéndolas con ojos nuevos. En algún lugar de este pueblo tal vez había respuestas sobre lo que le había ocurrido a su hija y, por primera vez en 12 años, sintió que podría encontrarlas. De vuelta en casa, Laura agradeció al agente de policía la escolta y se dirigió directamente a su dormitorio. Su mente daba vueltas a los acontecimientos de la tarde, el hallazgo de la bicicleta de Emilia, el interrogatorio de Ernesto Maldonado, la reanudación de la investigación. Se cambió la ropa de trabajo por unos cómodos pantalones de chándal y una vieja sudadera de la Universidad de Guadalajara y caminó descalza hasta el despacho de su casa. La habitación que había sido el dormitorio de Emilia se había convertido en un espacio de trabajo hacía años, cuando Laura ya no soportaba pasar por la puerta todos los días y ver las cosas de su hija sin tocar, esperando un regreso que nunca llegaba. Las paredes eran ahora de un beige neutro en lugar del turquesa brillante que había elegido Emilia, pero Laura había conservado algunos dibujos de su hija enmarcados en la pared, reacia a borrarla por completo. Laura se sentó frente al ordenador e inició sesión en el foro en línea que había frecuentado durante la última década, Comunidad de Apoyo para Niños Desaparecidos. El grupo se había convertido en un salvavidas para ella a lo largo de los años, poniéndola en contacto con otros padres que comprendían su dolor y ayudándola a navegar por las complicadas emociones que conllevaba tener un hijo desaparecido. Sus manos temblaban ligeramente mientras creaba un nuevo post. Hoy, después de 12 años, la policía encontró la bicicleta de Emilia enterrada bajo hormigón en el garaje de una propiedad de alquiler de Airbnb en la ciudad. Paso por delante de esta casa todos los días de camino al trabajo. La investigación sigue su curso. Me siento abrumado por la emoción, pero quería poner al día a todos los que me han apoyado durante tanto tiempo. Esta podría ser la oportunidad que estábamos esperando. Adjuntó una de las fotos que había hecho de la bicicleta en el foso y pulsó publicar. Casi de inmediato empezaron a aparecer notificaciones de miembros de la comunidad respondiendo con mensajes de apoyo y esperanza. Mientras Laura se desplazaba por las respuestas, apareció una notificación de sus mensajes privados. Hizo clic en ella, esperando un mensaje de uno de los moderadores del foro o de un antiguo miembro con el que había intimado. En lugar de eso, lo que vio la dejó boquiabierta y horrorizada. El mensaje contenía una foto que reconoció como una imagen que había compartido en el foro años atrás de Emilia montando en su bicicleta rosa delante de su casa. Pero esta versión había sido grotescamente alterada. La cara sonriente de Emilia había sido sustituida por lo que parecía ser la cabeza de un cerdo muerto, burdamente photoshopeada sobre el cuerpo de su hija. «Dios mío», susurró Laura, tapándose la boca con la mano. Debajo de la perturbadora imagen había un breve videoclip. Con dedos temblorosos, Laura le dio al play, arrepintiéndose inmediatamente de su decisión.
El vídeo mostraba a alguien cortando lo que parecía ser la cabeza de un cerdo y envolviéndola en plástico transparente. Las imágenes eran granulosas y estaban mal iluminadas, pero lo bastante claras como para resultar profundamente perturbadoras. Acompañaba a las imágenes un mensaje: tu hija está tan muerta como este cerdo. Acéptalo y vive con ello. Laura sintió que se le subía la bilis a la garganta. Cerró el portátil de golpe y corrió al baño, donde apenas pudo llegar antes de vomitar en el retrete. Tuvo arcadas hasta que no le quedó nada y se desplomó contra la fría pared de azulejos, temblando. Al cabo de unos minutos reunió fuerzas y volvió al ordenador. Tenía que documentarlo todo antes de informar al detective Hernández. Se armó de valor, abrió de nuevo el portátil y realizó capturas de pantalla del mensaje, la foto alterada y el vídeo. Luego escribió una respuesta. ¿Quién eres? Si tienes el valor de enviar esta basura, deberías tener el valor de dar la cara. ¿Quién haría algo tan cruel a una madre que ha sufrido durante 12 años? Hizo clic en el nombre de usuario del remitente con la esperanza de encontrar alguna información sobre quién podría haber enviado un mensaje tan horrible. Pero el perfil era privado. No había seguidores, lo que sugería que la cuenta había sido creada con el único propósito de enviarle ese mensaje. Laura se paseó por la habitación, tratando de calmar su acelerado corazón. Al cabo de unos minutos volvió al ordenador y se obligó a ver de nuevo el vídeo, esta vez en busca de cualquier detalle que pudiera ayudarla a identificar al remitente. Detuvo el vídeo en varios momentos, examinando cuidadosamente el fondo. No había mucho más, solo lo que parecía ser una superficie de madera en un entorno al aire libre, posiblemente una mesa o un bloque de carnicero. En la esquina de un fotograma vislumbró lo que podría haber sido un tipo de pino visible a través de una ventana. Laura compartió la foto y el video con la comunidad y se los envió también al detective, con la esperanza de que alguien reconociera algo que a ella se le había pasado por alto. Lo publicó con un mensaje en el que explicaba lo sucedido y pedía ayuda para identificar la cuenta o cualquier pista en la grabación. Mientras subía el mensaje, sonó su teléfono. Era el detective Hernández. «Acabo de ver lo que me has enviado», dijo sin preámbulos. «¿Cuándo lo has recibido?» «Ah, hace un momento», respondió Laura con la voz más firme de lo que esperaba. «Publiqué una actualización sobre la búsqueda de la bicicleta de Emilia en mi foro de soporte, y esto apareció en mis mensajes privados casi de inmediato. Tengo a nuestro equipo técnico analizando el vídeo e intentando rastrear la cuenta», dijo el detective Hernández. «Una cosa que noté enseguida, los árboles del fondo del vídeo parecen árboles de hoja perenne alpinos europeos, no las especies que solemos ver por aquí. ¿Cree que podría ser el dueño de la propiedad? Vive en España, ¿verdad?» «Es una posibilidad que no podemos descartar», admitió el detective Hernández. «El momento es sospechoso. Hemos contactado con Ernesto Maldonado hoy mismo y es posible que haya alertado al propietario. Pero también podría ser alguien completamente ajeno, quizá un troll que vio la noticia de la bicicleta y decidió ser cruel». «¿Habéis encontrado algo más en la casa?», preguntó Laura. «Hemos realizado un registro exhaustivo de toda la propiedad», respondió el detective Hernández. «No hay indicios de restos humanos ni ninguna otra prueba relacionada con el caso de Emilia, lo cual es positivo. Seguimos procesando la escena. Es sin, pero de momento la bicicleta es nuestra única pista sólida». «¿Qué hay de los invitados? ¿Habéis contactado ya con alguno de ellos?» «Todavía estamos en proceso de contactar con ellos. Como puedes imaginar, con años de historial de alquileres, va a ser un proceso lento, pero estamos dando prioridad a las estancias de larga duración y a cualquiera que estuviera allí alrededor de la hora en que Emilia desapareció». El detective Hernández hizo una pausa y luego continuó. «Nuestro equipo forense ha completado el examen preliminar de la bicicleta. Como esperábamos, no han encontrado huellas dactilares ni muestras de ADN utilizables. La bicicleta ha estado bajo tierra demasiado tiempo y el hormigón y la humedad han destruido cualquier prueba biológica que pudiera haber estado presente». Laura cerró los ojos intentando que la decepción no la abrumara. «Así que volvemos al principio». «En absoluto», le aseguró el detective Hernández. «Encontrar la bicicleta es un gran avance. Nos dice que quien quiera que estuviera implicado en la desaparición de Emilia tenía acceso a esa propiedad. Nos acota mucho el foco». Cuando terminaron la llamada, Laura volvió a su ordenador.
Su mensaje en el foro había generado docenas de nuevas respuestas, con miembros que ofrecían análisis y apoyo. Algunos coincidían con el detective Hernández en que los árboles del vídeo parecían ser de especies europeas, mientras que otros señalaban incoherencias en la grabación que sugerían que podría haber sido alterada digitalmente o incluso generada por IA. Laura pasó las siguientes horas leyendo y respondiendo los comentarios, agradecida por la distracción y la experiencia colectiva de la comunidad. Con cada mensaje de apoyo se sentía un poco más fuerte, un poco más capaz de afrontar lo que pudiera venir después en la investigación. Pero por debajo de todo ello corría una corriente de temor. Alguien quería que dejara de buscar a Emilia. Alguien quería que creyera que su hija estaba muerta. Y ese alguien podría haber estado observándola durante años, esperando el momento en que volviera la esperanza para aplastarla una vez más. El resto del día y de la noche transcurrieron borrosamente, mientras Laura seguía participando en el foro en línea. La comunidad se había unido en torno a ella, ofreciéndole análisis del inquietante video y la foto, así como apoyo emocional. Los expertos técnicos del grupo habían examinado las imágenes fotograma a fotograma. La iluminación es incoherente entre fotogramas, escribió un miembro, y hay un extraño artefacto alrededor de los bordes de la cabeza del cerdo que sugiere manipulación digital. Trabajo en autenticación de video, comentó otro. Esto me parece una composición, imágenes reales de la matanza mezcladas con elementos generados por inteligencia artificial para que parezca que ocurrió en un lugar concreto. Laura se aferró a estos análisis técnicos, prefiriendo pensar en la mecánica del video antes que en su horrible contenido o en lo que podría significar sobre el destino de Emilia. A medida que avanzaba la noche, se dio cuenta de que había perdido completamente la noción del tiempo. El reloj digital de su ordenador indicaba que era casi medianoche. Salió del foro, prometiendo informar al grupo si se enteraba de algo nuevo, y apagó el ordenador. Aunque estaba agotada, Laura sabía que no conseguiría conciliar el sueño. Su mente estaba demasiado activa, llena de escenarios y posibilidades. A pesar de ello, siguió con su rutina nocturna. Se lavó la cara, se cepilló los dientes y se puso el pijama. En la cama, se quedó mirando al techo, observando las sombras proyectadas por los faros de los coches que pasaban. La bicicleta enterrada en el hormigón, la perturbadora foto alterada, el vídeo de la cabeza de cerdo, el comportamiento nervioso de Ernesto Maldonado, el propietario de la finca en España. Todo aquello no podía ser una coincidencia. Laura cambió de posición, tratando de encontrar un consuelo que no llegaba. Si el remitente de aquel mensaje estaba en Europa, como había sugerido el detective Hernández, se encontraba a miles de kilómetros de distancia, oculto tras una pantalla, atormentándola desde la distancia. Pero, ¿por qué? ¿Qué podía motivar a alguien a ser tan cruel con una madre que ya había soportado el peor dolor imaginable? ¿Y qué hay del mensaje final? Acéptalo y vive con ello. Quería sugerir que Emilia se había ido de verdad, que Laura debía abandonar su esperanza, o era una amenaza, una advertencia para que dejara de buscar la verdad ahora que se habían encontrado pruebas. Pasaron las horas, y el sueño siguió eludiéndola. Laura vio cómo cambiaban los números digitales del reloj de su mesilla de noche. 1:17 a.m., 2:42 a.m., 3:28 a.m. A las 4 a.m. se había rendido por completo. «Esto es ridículo», murmuró para sí misma, encendiendo la lámpara de la mesilla de noche. Si no podía dormir, al menos podía ser productiva. Laura salió de la cama y se puso unos vaqueros negros y un suave jersey verde. Recogió sus utensilios de repostería, el delantal y el bolso. No era raro que llegara pronto a la mañana dulce, aunque las 4 de la mañana era un poco intempestivo, incluso para ella. Pero la dueña de la panadería, doña Margarita, le había dado a Laura su propia llave de la puerta trasera hacía años, confiándole por completo el negocio que había construido durante 3 décadas. A los hornos les da igual la hora que sea, le había dicho doña Margarita, y a mí tampoco, mientras las conchas estén perfectas. La panadería se había convertido en el santuario de Laura en los años posteriores a la desaparición de Emilia. Había algo terapéutico en las medidas precisas, en el trabajo físico de amasar la masa, en la magia transformadora del calor que convertía simples ingredientes en algo hermoso.
En la cocina, Laura podía concentrarse en crear algo tangible, algo que diera alegría a los demás, cuando ella había sido incapaz de proteger lo que más le importaba. Cargó las provisiones en el coche y salió por la calzada. Las calles del Valle de la Luna estaban desiertas a esas horas, la única iluminación provenía de alguna farola y del tenue resplandor del amanecer que empezaba a iluminar el cielo oriental. Laura conducía despacio, con la mente todavía procesando los acontecimientos del día anterior. Tal vez, cuando terminara su turno, tuviera noticias del detective Hernández. Tal vez habrían identificado al remitente de aquel horrible mensaje o encontrado alguna prueba en la bicicleta que se les había pasado por alto en un principio. Mientras Laura conducía por la ruta familiar hacia la panadería, sus faros barrieron la carretera vacía que tenía delante. El pueblo estaba en silencio. A la mayoría de los residentes aún les faltaban horas para despertarse. Siguió la sinuosa calle que conducía al centro, reduciendo automáticamente la velocidad al acercarse a la curva cercana a la casa de Airbnb donde se había encontrado la bicicleta de Emilia. Algo llamó su atención cuando se acercaba a la propiedad, una luz visible entre los árboles, procedente de una de las ventanas de la casa. Laura frunció el ceño. El detective Hernández le había dicho que la propiedad estaba bajo investigación policial y que nadie debía estar allí. Mientras miraba, la luz se apagó de repente, sumiendo de nuevo la casa en la oscuridad. «Qué raro», murmuró Laura. «Puede que la policía hubiera dejado a un agente vigilando el lugar. Pero ¿por qué iban a encender y apagar las luces a las 4 de la madrugada?» Actuando por instinto, Laura redujo la velocidad de su coche y giró hacia el camino privado que conducía a la casa. Condujo con precaución, manteniendo los faros encendidos pero acercándose con cuidado. A medida que se acercaba, vio una furgoneta blanca aparcada junto a la casa. No era un vehículo policial. Laura aparcó el coche a poca distancia y apagó el motor. Debatió si llamar inmediatamente al detective Hernández, pero decidió mirar primero más de cerca. Si no era nada, no quería despertarle a esas horas sin motivo. Salió del coche sin hacer ruido y cerró la puerta con un suave empujón en lugar de dar un portazo. El aire de antes del amanecer era fresco y húmedo contra su piel mientras se acercaba a la casa, manteniéndose cerca de la línea de árboles para protegerse. A medida que se acercaba, Laura vio movimientos cerca de la parte delantera de la propiedad. Una figura caminaba apresuradamente desde la casa hacia la furgoneta blanca. Ernesto Maldonado, el cuidador, incluso en la penumbra reconoció su postura encorvada y sus andares nerviosos. Ernesto llevaba algo, aunque Laura no podía distinguirlo desde la distancia. Colocó el objeto en la furgoneta y se volvió hacia la casa, pero se quedó inmóvil al oír los pasos de Laura en el camino de grava. «¿Quién es?», gritó, con la voz tensa por la alarma. Laura vaciló y luego apareció. Ya no tenía sentido esconderse. «Soy Laura Fernández», dijo, caminando hacia él. «La madre de Emilia». El rostro de Ernesto era difícil de leer en la oscuridad, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Sus hombros se tensaron y retrocedió medio paso hacia su furgoneta. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con voz tensa. «Podría preguntarte lo mismo», respondió Laura, deteniéndose a unos metros de él. Creía que esta propiedad estaba prohibida durante la investigación. Iba en coche al trabajo y vi luces encendidas. Ernesto cambió el peso de un pie a otro. «El señor Vargas, el propietario, me pidió que recogiera unos documentos importantes de la casa, papeles del seguro y registros de la propiedad que la policía necesita para su investigación. Me pidió permiso para recogerlos». Laura lo estudió y se dio cuenta de que sus ojos iban de un lado a otro sin detenerse en su rostro más de un segundo. «A las 4 de la mañana, el señor Vargas está en España. Allí ya es media mañana», se apresuró a decir Ernesto. Llamó cuando se despertó y se enteró de lo que estaba pasando. La policía necesitaba esos papeles de inmediato y debía conseguirlos cuanto antes. La explicación sonaba plausible, pero algo en los modales de Ernesto inquietaba a Laura. Parecía demasiado nervioso, demasiado ansioso por justificar su presencia. «Solo sigo las instrucciones de mi jefe», continuó Ernesto, dirigiéndose hacia el lado del conductor de su furgoneta. «Tengo que entregar estos papeles en comisaría ahora mismo. No debería quedarse por aquí, señora Fernández. Esto es la escena de un crimen». Laura asintió lentamente. «De todas formas, voy en dirección contraria», dijo señalando hacia la carretera por la que había venido. «Voy de camino al trabajo».
Ernesto asintió bruscamente y subió a su furgoneta. Laura regresó a su coche y escuchó cómo el motor de la furgoneta arrancaba detrás de ella. Esperó a que Ernesto se hubiera alejado y conducido por la calle privada antes de subir a su propio vehículo. Una vez dentro, Laura cogió inmediatamente el teléfono y llamó al detective Hernández. A pesar de lo temprano que era, contestó al tercer timbrazo, con voz alerta. «Laura, ¿va todo bien? No estoy segura», respondió ella rápidamente, explicando lo que acababa de presenciar. «¿Dijo que tenía permiso para entrar en la casa?», preguntó el detective Hernández, agudizando el tono. «Sí, para recoger documentos para el propietario. Alegó que eran necesarios para la investigación». «Eso es absolutamente falso», dijo con firmeza el detective Hernández. «Nadie tiene permiso para entrar en esa propiedad ahora mismo, y menos en plena noche. Fuera lo que Ernesto estaba haciendo allí, no estaba autorizado por nosotros». Laura sintió que un escalofrío la recorría. ¿Debería seguirle? Acaba de salir hace unos minutos. «En absoluto», respondió inmediatamente el detective Hernández. «Podría ser peligroso, sobre todo si se siente acorralado. Quédese donde está. Voy a enviar agentes a su ubicación ahora mismo y enviaré a otros a buscar la furgoneta de Ernesto». «En realidad ya no estoy en la casa», explicó Laura. «Estoy en mi coche en la carretera principal. Ernesto ya se ha ido». «¿En qué dirección se fue?» «Hacia el oeste por camino del cielo. Quédate donde estás, Laura, o vuelve. Nos encargaremos de esto. Le encontraremos». Laura aceptó y terminó la llamada. Se sentó en su coche, con el motor en marcha y los pensamientos desbocados. ¿Qué había estado haciendo Ernesto en la casa? ¿Qué se había llevado? ¿Y por qué a esa hora, cuando creía que nadie le vería? La respuesta le llegó con repentina claridad. Estaba sustrayendo pruebas, algo que lo relacionaba con la desaparición de Emilia, algo que no podía arriesgarse a que encontrara la policía. Las manos de Laura se tensaron sobre el volante. Le había prometido al detective Hernández que no seguiría a Ernesto, pero algo dentro de ella, la madre que había perdido 12 años buscando respuestas, no podía simplemente alejarse, no cuando la verdad podía estar tan cerca. Puso el coche en marcha y giró hacia el oeste por camino del cielo, siguiendo el camino que había tomado la furgoneta de Ernesto. Se dijo a sí misma que mantendría las distancias, no se enfrentaría a él, se limitaría a ver a dónde iba, y este camino también podía llevar a la mañana dulce. Laura siguió conduciendo hacia el oeste por camino del cielo, vigilando atentamente la furgoneta blanca de Ernesto. La carretera serpenteaba por un denso bosque con pocas casas y aún menos farolas. En la oscuridad previa al amanecer, Laura dependía en gran medida de sus faros para sortear las curvas y los desniveles del pavimento. No intentaba alcanzar a Ernesto, de hecho, prefería mantener una distancia prudencial. Su objetivo era simplemente descubrir a dónde iba, qué hacía con lo que se había llevado de la casa. Laura comprobó su GPS para confirmar que seguía por el camino correcto. El camino del cielo era bastante recto durante varios kilómetros, aunque serpenteaba a través del terreno boscoso. Según el mapa, si seguía por esta carretera, acabaría conectando con la Avenida de las Flores, que la llevaría de vuelta al pueblo desde el extremo oeste, no muy lejos de donde se encontraba la Mañana Dulce. Esto la tranquilizó un poco. No se estaba desviando del camino. Aún podría llegar a tiempo al trabajo si este desvío no le llevaba demasiado tiempo. Después de conducir durante unos 10 minutos, Laura comenzó a preocuparse de que de alguna manera había perdido la camioneta de Ernesto o que había girado en un camino lateral que no había notado. Pero justo cuando estaba pensando en dar la vuelta, vio una furgoneta blanca aparcada en el arcén, parcialmente oculta por los árboles. Laura aminoró la marcha de inmediato y se detuvo mucho más atrás, apagando los faros. No quería que Ernesto se diera cuenta de que le seguían. Desde esa distancia solo podía distinguir la silueta de la furgoneta en la creciente luz del amanecer. Sin saber qué hacer a continuación, Laura decidió bajar la ventanilla con la esperanza de oír algún sonido que pudiera darle una pista sobre lo que estaba haciendo Ernesto. Al bajar la ventanilla, percibió un leve olor a humo, acre y químico, no el agradable aroma de una hoguera. Laura miró a través de los árboles y vio finas volutas de humo negro saliendo del bosque, no muy lejos de donde Ernesto había aparcado. Estaba quemando algo. Debatió cuál sería su siguiente paso. ¿Debía llamar ya al detective Hernández? ¿Qué le diría exactamente?
¿Que Ernesto se había detenido y podría estar quemando algo en el bosque? No era mucho, y para cuando llegara la policía, Ernesto podría haber desaparecido. Mientras Laura sopesaba sus opciones, vio movimiento junto a la furgoneta. Ernesto salió de entre los árboles, llevando lo que parecía ser un barril de metal. Incluso desde esa distancia, Laura pudo ver que se trataba de un barril para quemar, de los que se utilizan para contener el fuego de forma segura cuando se queman residuos de jardinería. Ernesto cargó el barril en la parte trasera de su furgoneta, con movimientos apresurados y ansiosos. No dejaba de mirar a su alrededor, claramente preocupado por no ser visto. Laura se hundió en su asiento, aunque estaba lo suficientemente lejos y oculta por los árboles como para que Ernesto no diera señales de haberla visto. Una vez asegurado el barril, Ernesto se sentó rápidamente en el asiento del conductor de su furgoneta y arrancó el motor. Laura vio cómo se le encendían los faros y se incorporaba a la carretera, continuando hacia el oeste. Laura esperó a que la furgoneta de Ernesto desapareciera tras una curva para volver a arrancar el coche y seguirle, manteniendo una distancia mayor. Intentó llamar de nuevo al detective Hernández, pero la señal en la zona era débil y en su teléfono solo aparecía una barra. Cuando el detective contestó, su voz era quebrada y estática. «Laura, te oigo. ¿Dónde?» Ernesto se detuvo en el bosque, dijo Laura en voz alta, esperando que la señal mejorara. Estaba quemando algo en un barril. Ahora está conduciendo hacia el oeste por Camino del Cielo otra vez. No lo sigas. Peligroso. Policía. En camino. La voz del detective se entrecortaba. «No le oigo con claridad», respondió Laura. «Intentaré llamar de nuevo cuando tenga mejor señal». Terminó la llamada, frustrada por la mala conexión, pero decidida a no perder de vista a Ernesto. Fuera lo que estaba haciendo, era lo suficientemente sospechoso como para que sintiera la necesidad de hacerlo en secreto a primera hora de la mañana. Y dado el momento, apenas unas horas después de que se descubriera la bicicleta de Emilia, Laura no pudo evitar pensar que estaba relacionado con el caso de su hija. La carretera siguió serpenteando por el bosque durante varios kilómetros más antes de que Laura notara que la furgoneta de Ernesto aminoraba la marcha más adelante. Giró por una estrecha carretera secundaria que Laura podría haber pasado por alto si no hubiera estado observando atentamente. Pasó de largo el desvío y se detuvo cuando se perdió de vista. Al comprobar su GPS, Laura vio que la carretera secundaria llevaba a una pequeña zona residencial, la calle de los Pinos, un callejón sin salida con solo un puñado de casas muy separadas entre sí. Allí debía de vivir Ernesto. Laura esperó unos minutos y condujo despacio hasta la curva. Lo hizo con cuidado, manteniendo las luces bajas y yendo a paso de tortuga para minimizar el ruido. El carril era estrecho y estaba densamente arbolado a ambos lados, lo que le proporcionaba una buena cobertura a medida que avanzaba. Al cabo de un cuarto de kilómetro, los árboles se hicieron más delgados y dejaron al descubierto un pequeño claro con varias casas alejadas de la carretera. Laura aparcó en la linde del bosque, donde su coche pasaría más desapercibido, y utilizó la cámara de su teléfono para ampliar la escena. La furgoneta de Ernesto estaba aparcada delante de una modesta casa de una sola planta con revestimiento amarillo descolorido. Vio cómo descargaba el barril de la furgoneta y lo llevaba hasta un lado de la casa, desapareciendo temporalmente de su vista. Cuando Ernesto regresó a la furgoneta, Laura se sorprendió al ver que llevaba lo que parecía un carro o una carretilla. Era difícil distinguir los detalles desde aquella distancia, pero el objeto era claramente rojo, una carretilla de carga. Se dio cuenta con un sobresalto del tipo utilizado para transportar objetos pesados por mercados o almacenes. Ernesto aparcó la carretilla junto a la furgoneta cuya puerta ya estaba abierta y cargó algo pesado desde la carretilla hasta el vehículo. Luego volvió a entrar en la casa. Se ausentó un buen rato, dejando a Laura preguntándose qué podría estar haciendo para necesitar semejante equipo. Volvió a mirar el teléfono con la esperanza de que la señal hubiera mejorado, pero seguía mostrando una sola barra. De todos modos, intentó llamar al detective Hernández. «Detective, estoy en la calle de los Pinos», dijo en cuanto él contestó, hablando claro y esperando que la oyera. «Ernesto vive aquí. Ha llevado el barril incendiado a su casa y ahora tiene una especie de carrito rojo. Creo que está moviendo algo pesado». Esta vez la voz del detective llegó con más claridad.
Laura, escúchame, esto es extremadamente peligroso. Necesito que abandones esa zona inmediatamente. Nuestros agentes están de camino, pero tardarán en llegar a ese lugar. No te acerques a Ernesto ni a su propiedad. No lo haré, prometió Laura. Me quedaré en mi coche, bien escondida. Lo entiendo, dijo el detective Hernández, suavizando ligeramente su tono. Pero su seguridad es primordial. Por favor, empieza a conducir de vuelta hacia la ciudad ahora. Nosotros nos ocuparemos de Ernesto. Laura dudó, dividida entre su deseo de ver lo que estaba haciendo Ernesto y su reconocimiento del peligro potencial. De acuerdo, dijo finalmente. Ahora me voy. Pero cuando se disponía a arrancar su coche, Laura vio que Ernesto salía de nuevo de su casa, empujando la carretilla de carga hacia su furgoneta. Laura mantuvo la mirada fija en la casa de Ernesto, observando cómo forcejeaba con la carretilla en su furgoneta. Parecía estar descargando algo pesado de la carretilla al vehículo. Sus movimientos eran laboriosos y torpes. Desde su posición ventajosa, Laura podía ver cómo se agachaba y se esforzaba, pero no podía distinguir lo que estaba manipulando. Una vez hubo terminado, dejando abiertas las puertas traseras de la furgoneta, Ernesto empujó el carrito vacío hacia su casa. Laura sacó rápidamente varias fotos con su teléfono, ampliándolas todo lo que le permitía el aparato. Las imágenes eran borrosas con la tenue luz de la mañana, pero podrían aportar pruebas valiosas más adelante. ¿Por qué iba a mover objetos pesados a estas horas?, se preguntó en voz alta, sobre todo justo después de que la policía encontrara la bicicleta de Emilia. La pregunta le rondaba la cabeza mientras seguía vigilando la casa de Ernesto. Al cabo de unos minutos, apareció de nuevo, empujando el carrito hacia su furgoneta por tercera vez. Como antes, se esforzó por transferir lo que había en el carril del vehículo. Este es el tercer viaje, pensó Laura. Una vez que Ernesto hubo completado la transferencia, cargó el carro en la furgoneta antes de cerrar las puertas. Luego se dirigió a la puerta del lado del conductor y subió. Volvió a comprobar la señal de su teléfono y llamó al detective Hernández, manteniendo la voz baja a pesar de la distancia que la separaba de la propiedad de Ernesto. Ernesto está cargando algo de su casa en su furgoneta con una carretilla de carga, informó en cuanto contestó el detective. Ya ha hecho un viaje y ha vuelto a entrar a por más. ¿Dónde está exactamente ahora?, preguntó el detective Hernández, con voz tensa. Todavía en la calle de los Pinos, aparcado al borde de los árboles. Estoy a una buena distancia de su casa. No puede verme, pero está subiendo a la furgoneta, dijo Laura con urgencia. Creo que está a punto de irse. Nuestros agentes aún están a varios minutos, respondió el detective Hernández. ¿Puedes ver en qué dirección se dirige sin que le vean? Sí, solo hay un camino para salir de este callejón sin salida. Tendrá que pasar por mi lado para salir. Laura vio cómo Ernesto arrancaba su furgoneta y empezaba a conducir lentamente por el carril hacia la carretera principal. Se agachó en su asiento cuando la furgoneta se acercó. No quería que la vieran. Está volviendo hacia Camino del Cielo, susurró al teléfono. En cuanto la furgoneta de Ernesto hubo pasado y girado hacia la carretera principal, Laura vio varios coches de la policía estatal con las luces encendidas, pero sin sirenas, que corrían hacia el callejón sin salida. Debían de ir con las sirenas apagadas para no alertar a Ernesto. El primer coche frenó al acercarse al cruce y Laura vio al detective Hernández en su interior, hablando con urgencia por la radio. Los otros coches de policía siguieron de largo, presumiblemente en persecución de la furgoneta de Ernesto. Laura arrancó el coche y salió a la carretera, siguiendo a los vehículos policiales a cierta distancia. Al doblar una curva, vio que los agentes habían bloqueado la carretera, impidiendo el paso de la furgoneta de Ernesto. La policía había colocado sus vehículos estratégicamente, impidiendo a Ernesto avanzar o retroceder. Laura aparcó su coche a una distancia prudencial y vio cómo los agentes se acercaban a la furgoneta de Ernesto con las armas desenfundadas y le ordenaban que saliera del vehículo con las manos a la vista. Ernesto obedeció y salió lentamente, con cara de resignación. El detective Hernández se acercó una vez que Ernesto había sido asegurado y esposado. Dos agentes se quedaron con el sospechoso mientras otros se dirigían a la parte trasera de la furgoneta. Con las manos enguantadas abrieron las puertas traseras.
Laura no podía ver lo que había dentro desde su posición, pero vio las reacciones de los agentes. Sorpresa, seguida de actividad urgente. El detective Hernández habló rápidamente por radio y en cuestión de minutos, una ambulancia llegó al lugar con sus luces parpadeando entre los árboles. Incapaz de contener por más tiempo su curiosidad y preocupación, Laura salió del coche y se dirigió hacia el lugar de los hechos. Un agente uniformado intentó interceptarla, pero el detective Hernández la vio y le hizo un gesto para que pasara. ¿Qué ha encontrado?, preguntó Laura mientras se acercaba al detective. La expresión del detective Hernández era sombría. Deberías prepararte, Laura. Esto es difícil. La condujo a la parte trasera de la furgoneta donde los agentes estaban sacando con cuidado lo que parecían bolsas negras para cadáveres. Había 3, cada una con una forma humana. «Están vivos», dijo rápidamente el detective Hernández al ver el horror en la cara de Laura. «Los 3. Parecen muy sedados, pero respiran». Laura se quedó mirando las bolsas de cadáveres, con la mente luchando por procesar lo que estaba viendo. ¿Es una de ellas, Emilia?», susurró. Antes de que el detective Hernández pudiera responder, uno de los técnicos médicos abrió con cuidado la primera bolsa, revelando la figura completa de una mujer joven con el pelo rubio pálido. Aunque los rasgos eran los de una adulta y no los de la niña de 8 años que Laura recordaba, no había duda de que se trataba del rostro de su hija. «Emilia», jadeó Laura, con las piernas a punto de ceder bajo sus pies. El detective Hernández la cogió del brazo y la sostuvo. «Tenemos que llevarlas al hospital inmediatamente», dijo un paramédico. «Están estables, pero muy drogados». Laura observó atónita cómo el equipo médico trasladaba cuidadosamente los 3 cadáveres a las camillas y los cargaba en la ambulancia. Emilia y otras 2 jóvenes, inconscientes pero vivas. Al otro lado de la calle, Ernesto estaba esposado entre 2 agentes. Cuando vio que Laura le miraba, su rostro se contorsionó de rabia. «Debiste haberlo aceptado», le gritó. «Ella está muerta para mí y también lo habría estado para ti si no te hubieras metido». Laura dio un paso hacia él, con la rabia recorriéndole el cuerpo. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste quitármela? Eres solo una niña». Ernesto escupió al suelo con los ojos llameantes de un odio retorcido. «Debiste haber vivido con ella», gruñó. «Ya basta», interrumpió el detective Hernández, indicando con la cabeza a los agentes que se llevaran a Ernesto. Lo condujeron a un coche patrulla y lo colocaron en el asiento trasero. «Reconocí esa frase», dijo Laura con voz temblorosa. «Es el mismo mensaje que recibí por internet. Tu hija está tan muerta como este cerdo. Acéptalo y vive con ello. Era él. Me envió ese horrible mensaje y video». «Lo añadiremos a los cargos», le aseguró el detective Hernández. «Ahora mismo, la prioridad es conseguir atención médica para esas mujeres. ¿Le gustaría viajar en la ambulancia con Emilia?». Laura asintió, incapaz de hablar por la opresión que sentía en la garganta. Después de 12 años de búsqueda, de esperar contra toda esperanza, su hija estaba viva, cambiada, crecida, traumatizada más allá de lo imaginable, pero viva. Mientras subía a la ambulancia junto a la camilla de Emilia, Laura cogió suavemente la mano de su hija. Era más grande de lo que recordaba, los dedos más largos, las uñas bien recortadas pero sin pulir. No era la mano de la niña de 8 años que se había alejado en su bicicleta rosa, sino la de una joven que había soportado horrores inimaginables. «Estoy aquí, Emilia», susurró Laura, apretando suavemente. «Nunca dejé de buscarte, nunca me rendí». Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y el vehículo empezó a moverse, Laura agarró con fuerza la mano de su hija, jurando no soltarla nunca más. La ambulancia corría por las calles matutinas del Valle de la Luna, con su sirena cortando el tranquilo amanecer. Laura estaba sentada junto a la camilla de Emilia, sosteniendo la mano de su hija y estudiando su rostro, un rostro que había madurado desde la niña de mejillas redondas de sus recuerdos hasta una joven de 20 años. Los rasgos de Emilia eran apacibles en la inconsciencia. Su respiración era tranquila. El paramédico había asegurado a Laura que sus constantes vitales eran estables, aunque no sabrían el alcance total de su estado hasta que llegaran al hospital y los médicos pudieran realizar una evaluación adecuada. «¿Cuánto tiempo estará inconsciente?», preguntó Laura al paramédico que controlaba las constantes vitales de Emilia.
Es difícil decirlo sin saber exactamente qué le han dado, respondió el paramédico, pero a juzgar por sus reacciones a los estímulos, espero que empiece a recuperarse en unas horas, una vez que el efecto de los fármacos haya desaparecido. La ambulancia se detuvo en la entrada de urgencias del Hospital General de Valle de la Luna, donde esperaba un equipo médico. Las puertas se abrieron y la camilla de Emilia fue rápidamente descargada y llevada al interior del edificio, seguida de cerca por Laura. La llevaremos a la sala de traumatología 2, dijo un médico, vestido con una bata azul. Las otras víctimas están en las salas 1 y 3. Laura escuchó cómo el paramédico informaba al personal del hospital sobre el estado de Emilia, transmitiéndole las constantes vitales y sus observaciones durante el transporte. El equipo médico trabajó con eficacia, trasladando a Emilia a una cama de hospital y conectándola a monitores que mostraban su ritmo cardíaco, presión arterial y niveles de oxígeno. Esperó fuera hasta que, al cabo de un rato, una enfermera se acercó y tocó suavemente el brazo de Laura. Señora Fernández, la policía quiere hablar con usted. Laura siguió a la enfermera hasta una sala de espera privada donde ya la esperaba el detective Hernández. ¿Cómo está?, preguntó mientras Laura se sentaba pesadamente en una silla frente a él. Estable, respondió Laura con voz distante. Sigue inconsciente. La están examinando ahora. El detective Hernández asintió. Tenemos agentes apostados fuera de cada una de las habitaciones de las mujeres. Ahora están a salvo. ¿Han identificado a las otras dos mujeres?, preguntó Laura. Creemos que sí, provisionalmente, dijo el detective Hernández. El diario de Ernesto, junto con los informes de personas desaparecidas que coinciden con sus edades y descripciones físicas, confirmaron que son Camila Benítez y Juliana Morales. Camila desapareció en Guadalajara hace 11 años, a la edad de 9 años, y Juliana desapareció durante una excursión escolar en Puerto Vallarta hace 13 años, también cuando tenía 9 años. Laura cerró los ojos brevemente, imaginando a las otras madres que pronto recibirían llamadas telefónicas que cambiarían sus vidas para siempre, tal como su vida había cambiado horas atrás cuando descubrieron la bicicleta de Emilia. ¿Y Ernesto? ¿Ha dicho algo?, preguntó abriendo de nuevo los ojos. No mucho más allá de su arrebato en el lugar de los hechos, respondió el detective Hernández. Se ha acogido a su derecho a un abogado, pero hemos encontrado muchas cosas en su casa. Diarios, fotografías, registros de la evolución de las niñas. Parece que mantenía la retorcida fantasía de ser su cuidador en lugar de su captor. ¿Cómo las mantuvo ocultas tanto tiempo? ¿Nadie visitó nunca su casa? La casa tiene un búnker de tormentas debajo, convertido en una zona de estar insonorizada. Por lo que sabemos, los guardaba allí la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando recibía visitas, lo cual era raro. Es una especie de recluso. Laura se estremeció al pensar en Emilia y las otras chicas viviendo bajo tierra durante años, escondidas del mundo en un búnker bajo la casa de su secuestrador. También hemos encontrado su portátil, continuó el detective Hernández. Nuestro equipo técnico ha confirmado que fue él quien te envió esa foto y ese vídeo manipulados. Creó una cuenta nueva solo para eso. El vídeo fue, como sospechaban algunos de los miembros de su foro, alterado digitalmente utilizando para que pareciera que había sido filmado en Europa. Para lanzar sospechas sobre el propietario se dio cuenta Laura. Exacto, intentaba desviar la atención de sí mismo. Hemos estado en contacto con las autoridades españolas. Han interrogado al señor Vargas. Admite haber ordenado la reforma, pero niega tener conocimiento de esta situación. Dicho esto, seguiremos investigando su posible implicación. Un médico entró en la sala de espera. Señora Fernández, soy el doctor Ramírez. He terminado el examen inicial de su hija. Laura se levantó rápidamente. ¿Cómo se encuentra? ¿Está despierta? Todavía no, pero muestra signos de estar saliendo de la sedación. Su estado físico es notablemente bueno, teniendo en cuenta las circunstancias. Está desnutrida, pero no gravemente, y no encontramos signos de trauma físico más allá de algunas viejas fracturas curadas en el brazo izquierdo y el tobillo derecho. ¿Y abuso sexual? Laura se obligó a formular la pregunta que la había atormentado desde que encontraron a Emilia. La expresión del doctor Ramírez era cuidadosamente neutra. No hemos encontrado pruebas de agresión o abuso sexual. Por lo que nos han contado las tres mujeres, Ernesto Maldonado mantenía con ellas lo que él llamaba una relación paternal.
Era controladora y psicológicamente abusiva, pero no de naturaleza sexual. El alivio que sintió Laura ante esta noticia fue abrumador. Aunque el trauma psicológico del cautiverio de Emilia tardaría años en curarse, saber que se había librado de ese horror en particular se sentía como una pequeña misericordia. ¿Cuándo podré volver a verla?, preguntó Laura. Puedes entrar ahora si quieres. La hemos trasladado a una habitación privada. Puede que empiece a recuperar la conciencia pronto y tener una presencia familiar podría ser de ayuda. Laura se volvió hacia el detective Hernández. Necesito estar con ella. Por supuesto, asintió. Me pondré en contacto con usted más tarde. Necesitaremos declaraciones de las 3 mujeres cuando puedan, pero eso puede esperar hasta que tengan el alta médica. Laura siguió al doctor Ramírez por los pasillos del hospital hasta una habitación donde un agente uniformado montaba guardia afuera. Dentro, Emilia yacía en una cama de hospital conectada a varios equipos de monitorización. Tenía los ojos cerrados, pero su respiración parecía distinta, menos profunda, más natural. Laura acercó una silla a la cama y volvió a coger la mano de Emilia. «Estoy aquí, cariño», dijo suavemente. «Ahora estás a salvo». Durante casi una hora, Laura permaneció sentada junto a Emilia, a veces hablando en voz baja, a veces simplemente observando cómo respiraba su hija. Hacia las 8 de la mañana, Laura notó que los párpados de Emilia empezaban a agitarse. «¿Emilia?» Laura se inclinó más cerca. «¿Puedes oírme?» Los ojos de Emilia se abrieron lentamente, desenfocados al principio, y luego se fueron aclarando poco a poco a medida que observaba su entorno. Cuando su mirada se posó en Laura, hubo un momento de confusión, seguido de un destello de reconocimiento. «Mamá», dijo con voz ronca, apenas un susurro. A Laura se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sí, cariño, soy yo». Los ojos de Emilia se abrieron de par en par al recobrar la conciencia. «¿Dónde estoy? ¿Dónde está Ernesto?» El miedo apareció en su voz. «Estás en el hospital», le aseguró Laura rápidamente. «Han detenido a Ernesto. Ya no puede hacerte daño. Ahora estás a salvo». Emilia se quedó mirando a Laura como si intentara convencerse de que lo que estaba viendo era real. Creí que no volvería a verte». Las lágrimas de Laura se derramaron. «Nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de tener esperanza». Una enfermera entró en la habitación y, al ver que Emilia estaba despierta, comprobó rápidamente sus constantes vitales antes de ir a avisar al médico. La doctora Ramírez regresó instantes después, acompañada por el detective Hernández. «Hola, Emilia», dijo el doctor Ramírez con suavidad. «Soy la doctora Ramírez. ¿Cómo te encuentras?» «Mareada», respondió Emilia. «Cansada, pero bien. Es normal. La medicación que te dieron todavía está haciendo efecto. Vamos a cuidarte muy bien». El detective Hernández se adelantó. «Emilia, soy el detective Hernández. No quiero agobiarte, pero cuando te sientas con fuerzas, nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre lo ocurrido». Emilia asintió lentamente. «¿Las otras chicas, Camila y Juliana, están aquí también? ¿Están bien?» «Sí, las 2 están aquí y las 2 están a salvo», le aseguró el detective Hernández. «Todavía están inconscientes, pero los médicos esperan que se recuperen, igual que tú». Emilia pareció relajarse ligeramente ante esta noticia. «Bien, prometí que las mantendría a salvo». Laura apretó la mano de su hija. «Lo hiciste, cariño. Todos os mantuvisteis a salvo y ahora estáis en casa». El doctor Ramírez intervino suavemente. «Emilia necesita descansar, pero si antes se anima a responder algunas preguntas, eso podría ser útil para la investigación». Emilia asintió. «Quiero ayudar. Quiero que se quede encerrado para siempre». «¿Puede decirnos cómo la cogió Ernesto?», preguntó el detective Hernández sacando un pequeño cuaderno. La mirada de Emilia se volvió distante al recordar aquel día de hace 12 años. «Iba en bicicleta por los alrededores de nuestra casa. Eran las vacaciones de verano y mamá estaba dentro haciendo la comida». Miró a Laura. «Ernesto pasó en su camioneta. Se paró y me ofreció una paleta. Luego me preguntó si quería ver a su gata, que acababa de tener gatitos». Laura cerró los ojos brevemente imaginando la escena, su brillante y confiada hija siendo atraída por la táctica de un depredador tan común. «Al principio le dije que no», continuó Emilia, «pero me dijo que los gatitos estaban en un garaje cercano y que podía llevar mi bicicleta. Tenía muchas ganas de ver a los gatitos». Se le quiebra la voz. No había gatitos. Cuando llegamos a la casa vacía, supongo que era el lugar Airbnb antes de que se terminó, me dio una bebida. Sabía raro, pero tenía sed de montar en bici. Luego me entró mucho sueño.
El detective Hernández asintió tomando notas y luego te llevó a su casa. Sí. Sí, al búnker de abajo. Ahí conocí a Camila. Juliana vino después. Nos dijo que afuera había una guerra, que nuestros padres estaban muertos y que él nos protegía. La voz de Emilia se endureció, pero nos dimos cuenta de que mentía. A veces veíamos los periódicos cuando se descuidaba. Sabíamos que no había guerra. Laura escuchó, horrorizada pero agradecida de que Emilia fuera lo bastante coherente como para proporcionar esta información. El hecho de que pudiera recordar estos detalles sugería claramente que su mente estaba intacta a pesar del trauma y los años de cautiverio. ¿Le dijo alguna vez por qué se la llevó?, preguntó el detective Hernández. Emilia se quedó callada un momento. Dijo que nos salvaba de unos malos padres que no nos vigilaban lo suficiente, que no nos merecíamos. Miró a Laura disculpándose. Sabía que eso no era cierto de ti, mamá. Sabía que me querías. A Laura le dolió el corazón mientras apretaba la mano de Emilia. Siempre lo hice, mi amor. Siempre. Hemos estado revisando los diarios de Ernesto, le dijo el detective Hernández a Laura durante una de esas visitas. Proporcionan una visión inquietante de su mentalidad. Creía que estaba rescatando niñas de lo que él percibía como familias negligentes. En el caso de Emilia, afirmó que la había observado jugar fuera sin supervisión varias veces antes de llevársela. Estaba en la cocina, dijo Laura, resurgiendo la vieja culpa. Podía ver el patio delantero desde la ventana. Solo me aparté unos minutos para comprobar el comal. Laura, nada de esto ha sido culpa tuya, dijo con firmeza el detective Hernández. Los depredadores como Ernesto buscan cualquier oportunidad, cualquier apariencia de vida normal que explotar. No hay forma de que pudieras haber predicho o evitado esto. Continuó con tono grave. Encontramos pruebas en las entradas recientes del diario de Ernesto y en su ordenador. Planeaba trasladar a las 3 mujeres a otro lugar. Al parecer tenía vínculos con una red internacional de trata de personas que operaba a través de la red oscura. A medida que las mujeres se acercaban a la edad adulta, se preparaba para venderlas. Laura jadeó y se llevó la mano a la boca. Emilia apretó con fuerza la otra mano. Le ponía nervioso conservarlas a medida que se hacían mayores, continuó el detective Hernández. Más difíciles de controlar, más propensos a resistirse o a escapar. Según las anotaciones, planeaba drogarlos y transportarlos esta semana. Si no lo hubieras visto en la propiedad de Airbnb esa noche, Laura, y lo hubieras seguido. No necesitó terminar la frase. Si Laura no hubiera sido incapaz de dormir, si no hubiera decidido ir a trabajar temprano, si no hubiera notado la luz en la casa e investigado, Emilia y las otras mujeres podrían haber desaparecido de nuevo, esta vez, tal vez para siempre. El detective Hernández asintió con gesto adusto. Lo siento, Emilia, pero ahora estás a salvo, y lo que nos has podido contar nos está ayudando a desmantelar toda esta operación. Estás ayudando a salvar a otras posibles víctimas. Emilia se sentó más erguida en la cama del hospital, con la mandíbula desencajada, con una determinación que a Laura le recordó mucho a la testaruda niña de 8 años que había sido. Bien, quiero ayudar. Quiero hacer todo lo posible para que nadie más pase por lo mismo que nosotros. Laura sintió una oleada de orgullo ante la fortaleza y compasión de su hija, incluso después de todo lo que había soportado. Hay una cosa más, dijo el detective Hernández. Hemos podido confirmar a través de los registros de Ernesto y el testimonio del señor Vargas que Ernesto sí estuvo involucrado en la construcción de la propiedad de Airbnb antes de convertirse oficialmente en su cuidador. Conocía al señor Vargas de un trabajo anterior y ayudó a diseñar la casa. Estuvo presente durante la fase de construcción y tuvo acceso al lugar antes de que se vertiera el hormigón en el garaje. Así que enterró la moto, concluyó Laura, para ocultar las pruebas. Exacto. El señor Vargas no parece haber tenido conocimiento de los crímenes de Ernesto. Está cooperando plenamente con la investigación, tanto aquí como en España. El detective Hernández hizo algunas preguntas suaves más antes de que la doctora Ramírez sugiriera que Emilia necesitaba descansar. El detective dio las gracias a Emilia y prometió volver más tarde antes de abandonar la habitación. A solas con su hija, Laura acarició suavemente el pelo de Emilia. Duerme un poco, cariño. Estaré aquí cuando te despiertes, te lo prometo. Los ojos de Emilia ya se cerraban. Las drogas aún presentes en su organismo le dificultaban mantenerse despierta. No te vayas, murmuró. Nunca más, prometió Laura, acomodándose en la silla junto a la cama.
Me quedo aquí. Mientras Emilia volvía a dormirse, Laura observaba el rostro de su hija, maravillada por el milagro de tenerla de vuelta. Fueran cuales fuesen los retos que le aguardaban, la recuperación psicológica, la adaptación a un mundo que había seguido sin ella durante 12 años, el proceso judicial contra Ernesto, los afrontarían juntas. Tras 12 años de oscuridad, por fin había vuelto la luz a la vida de Laura. Al final, no fue el descubrimiento de una bicicleta enterrada lo que trajo a Emilia a casa. Fue la negativa de una madre a rendirse, la dedicación de un detective a un caso sin resolver, la voluntad de una hija de sobrevivir y las innumerables pequeñas decisiones que habían llevado a Laura a pasar por delante de la casa de Airbnb en el momento exacto de aquella fatídica mañana. Algunos lo llamarían coincidencia. Laura prefería pensar que el universo por fin había corregido lo que había ido tan mal 12 años antes. Fuera lo que fuese, estaba agradecida por cada momento, cada reto, cada triunfo que suponía tener a su hija en casa. Tras 12 años de oscuridad, habían encontrado juntas el camino de vuelta a la luz.